Oli, oli. A mi compañera Erandi y a mí nos tocó el capítulo 8, a lo que abordaremos las limitaciones del modelo educativo multigrado en la SEP, el compromiso del Estado con la educación en zonas rurales y marginadas, la evaluación de las políticas en multigrado eh, y la coordinación, el trabajo en equipo del modelo educativo de CONAFE en conjunto con la SEP y algunos problemas que enfrentan las escuelas multigrado. Entonces, vamos con la información. Bueno, vamos a empezar con una de las grandes desventajas que tiene el multigrado, porque no hay adaptaciones curriculares específicas para escuelas multigrado, lo cual es algo muy preocupante porque pues hoy en día hay mucha escasez de niños, entonces las escuelas se están reduciendo y por otras características políticas y socio culturales está pasando que hay más escuelas multigrado, sobre todo en Zacatecas, además de una falta estructural administrativa desde un nivel federal para la adaptación de estas escuelas. Entonces, si en federal ya está haciendo estos problemas, pues ahora imagínense aún más en el. También se habla de un modelo de CONAFE. El CONAFE ofrece educación comunitaria con el modelo de aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo. Este fomenta la enseñanza recíproca, el aprendizaje autónomo y el trabajo en redes de tutoría. Pero a pesar de esto, pues no está muy bien estructurado porque en el texto nos decía que en las comunidades indígenas no estaba como ese tipo de escuelas bilingües. Entonces, si bien si hay licenciaturas en ello, pues son muy escasas en cada estado. Bueno, además nos dice que desde la Constitución debe haber instrumentos normativos para ayudar a las sociedades, bueno, a las comunidades marginadas, como establece la Ley General de Educación. Pero lamentablemente esos aspectos no son considerados del todo como lo dicen en el multigrado. Está adecuadamente considerada en la política educativa, pero sin embargo, pues no existen estrategias efectivas para mejorarla. Entonces sí falta bastante para mejorar estos aspectos y sobre todo, por ejemplo, en las escuelas con AFE que pues desde una base teórica nos decía el libro que no había suficiente material ni infraestructura para que se llevaran a cabo al 100%. O sea que la idea estaba bien, pero no se le daba la inversión necesaria. Bueno, otro subtema del libro de este capítulo se llama relevancia del problema público. Esto nos dice que pues está muy claro de que nos falta bastante para poder progresar estas comunidades, para que no estén tan aisladas y que puedan tener una educación integral y de calidad. Pero sin embargo, pues los estudiantes rurales obtienen el nivel más bajo del país en el examen planea. Incluso si México ya es de los últimos, pues ahora imagínense en estas zonas rurales por la falta de educación de calidad, que está relacionado con otros problemas sociales como la desnutrición, trabajo infantil, migración y precariedad en servicios básicos. Esto quiere decir que hay ocasiones que el maestro no tiene total la culpa de esto porque son cosas multifactoriales. Entonces tenemos que, a pesar de esto, tenemos que tener como esta conciencia social de que por qué está pasando esto. Bueno, otro subtema del libro de este capítulo se llama relevancia del problema público. Esto nos dice que pues está muy claro de que nos falta bastante para poder progresar estas comunidades, para que no estén tan aisladas y que puedan tener una educación integral y de calidad.
pero sin embargo, pues los estudiantes rurales obtienen el nivel más bajo del país en el examen Planea. Incluso si México ya es de los últimos lugares de Planea, pues ahora imagínense en esas zonas rurales. Por la falta de educación de calidad, que está relacionado con otros problemas sociales como la desnutrición, trabajo infantil, migración y precariedad en servicios básicos. Esto quiere decir que hay ocasiones que el maestro no tiene total la culpa de esto porque son cosas multifactoriales. Entonces tenemos que, a pesar de esto, tenemos que tener como esta conciencia social de que por qué está pasando esto. Algo muy lamentable que se menciona en el libro que durante la última década, durante el último siglo, ha habido avances en educación superior porque incluso en las universidades y preparatorias ya se alcanza el 90% de asistencia. Sin embargo, en educación primaria y preescolar es diferente. Incluso en la preescolar es donde menos asisten las personas, donde menos los niños van, donde los padres realmente sienten que no es necesario el preescolar o sienten que están muy pequeñitos. Entonces esto habla también sobre la forma cultural, social que es visto el preescolar y es algo que se debe de cambiar porque es base plena para un desarrollo social y cognitivo integral para los niños, algo que todos merecen porque está en la Constitución. Bueno, hay un tema que nos llamó bastante la atención, sobre todo en un párrafo que dice, en cuanto al desarrollo docente, la formación inicial no prepara adecuadamente a los maestros para contextos multigrado, lo que dificulta su labor pedagógica y aumenta la desigualdad educativa. Bueno, yo creo que a lo mejor también varía mucho del programa que tienen, pues a lo mejor en cada estado, porque en nosotros en la normal sí nos han enseñado y llevamos estas materias. Quizás a lo mejor no sean suficientes, pero estamos agradecidas que podemos hacer prácticas en multigrado y nos estamos dando como una idea de qué es lo que tenemos en nuestras áreas de oportunidades. Incluso tenemos varias maestras que ya nos dicen que nos debemos de mentalizar porque sí o sí nos va a tocar un multigrado. Entonces creo que ya esta preparación y estas reflexiones que nos están dando nos puede ayudar para nosotros así seguir estudiando y llevar a la práctica en nuestras intervención docente. Entonces creo que ahí también depende mucho de nosotros el poner en nuestra parte, sabernos bien cómo el desarrollo cognitivo de los niños, cómo son los estilos de aprendizaje, cómo optimizar cada aprendizaje, porque quizás pues incluso sin un mismo salón es difícil esto. Ahora imagínense con diferentes, con diferentes capacidades y necesidades. Entonces yo creo que sí es muy difícil llegar a estar en un multigrado y pues no juzgaría a los maestros que están en él porque yo estuve en uno y sobre todo en uno de 26 alumnos y sí es bastante complejo las actividades, ¿no? Porque no porque un niño sea de primero quiere decir que pues forzosamente va a estar haciéndolo más fácil o incluso puede ayudar a sus compañeros de tercero o hay materias que, bueno, cosas como PDAs que no puede llegar a realizar del todo, pero sí en otros. Entonces es como bastante complejo y uno de los consejos que más nos han dado es que conozcamos pues a los grupos y no los encasillemos solamente en un grado, ¿verdad? El propósito principal de la evaluación es analizar la efectividad de las políticas educativas dirigidas a las escuelas multigrado en los niveles federal, estatal, escolar, y los objetivos específicos incluyen evaluar la intervención federal en estas escuelas, analizar la articulación de estrategias a nivel estatal, examinar la implementación en el contexto escolar, identificar los resultados y las razones de su éxito o fracaso y proponer recomendaciones para mejorar la calidad y equidad educativa.
Bueno, algo que nos llamó bastante la atención es que esta crítica que hace el libro sobre cómo en el examen del concurso de ingreso al servicio profesional docente no se considera la realidad multigrado, algo bastante curioso porque pues muchas escuelas ya en el país son multigrado. Muchos maestros inician en comunidades rurales sin formación adecuada ni apoyo suficiente. Entonces, ¿por qué no agregar esto a los ítems del examen profesional? ¿No? Sí es algo bastante importante y es como decir que no le ponemos atención desde lo federal. Pues esto nos quiere decir claramente que la política educativa no ha dado respuesta, no ha querido dar respuestas claras e insuficientes para atender más necesidades que se ocupan en estas condiciones, y la atención institucional ha sido intermitente y dependiendo de pues de cosas incluso políticas, ¿no? De cómo se manejan pues incluso las ideologías y pues los recursos temporales, lo que ha colocado una larga excesiva sobre los docentes y comunidades padres de familia. Si bien el Estado ha garantizado el acceso a la educación, en las zonas persistentes desigualdades en la pues sí, hay muchas desigualdades en cuanto al servicio de calidad educativo que se está dando, porque incluso pues hay maestros que tienen que sacar de sus bolsillos para poder arreglar cosas de la institución, porque pues incluso las familias no tienen con qué hacer esto. Entonces ya le toca al maestro hacer ese tipo de cosas. Las políticas actuales no toman en cuenta pues esto de las particulares de las escuelas multigrado, lo que genera brechas educativas y vulnera los derechos de la educación de los niños, porque ellos deben tener este tipo de educación si todos somos iguales, y en el artículo tercero pues tenemos que tener una educación y no solamente educación, una educación de calidad y digna.